La semana pasada comenzamos una serie que hemos titulado Juro Lealtad. Y estas palabras, juro lealtad, son palabras que son parte del juramento a la bandera que se usa en esta nación. Y intencionalmente escogimos estas palabras porque, como les dije la semana pasada, este juramento a la bandera fue hecho con una intención de que el país completo se uniera en algo, estuvieran unidos, porque había mucha diferencia. Siempre ha habido mucha diferencia de opiniones, diferencias de posiciones políticas y tratando de buscar la unidad. Pero una de las cosas que hablamos la semana pasada fue que nosotros somos ciudadanos del cielo y que no es la política lo que nos une, que no es un partido político lo que nos une, que no es un candidato lo que nos une, sino que lo que nos une a nosotros es nuestra lealtad a el Cordero de Dios. ¿Verdad? No es que seamos leales a una bandera o a un partido lo que nos une, sino que lo que nos une es que seamos leales a Cristo. Nuestra lealtad es a Cristo, primero que a cualquier otra cosa. Mis hermanos, como yo les dije la semana pasada, yo no voy a promover ningún partido, ninguna persona. Ese no es el propósito. De hecho, acá atrás están los colores de la bandera: azul, rojo, blanco. Pero mire, no estamos promoviendo ninguno de ellos. Son 3 colores, pero no significa nada. No estamos promoviendo ninguno de ellos. Simplemente vamos a promover esto, mire. La palabra del Señor. Esto es lo que vamos a promover. Pero la iglesia de Dios sí debe ver los temas. La iglesia de Dios tiene que hablar, tenemos que decir, porque la palabra de Dios nos dice y nos habla y nos enseña de cómo regir nuestras vidas. Por lo tanto, lo que es importante para Dios debe ser importante para nosotros. Escucha eso, ¿verdad? Lo que es importante para Dios debe ser importante para nosotros. El día de hoy nosotros vamos a ver el tema de la libertad de religión o la libertad religiosa. Y vamos a ver cómo es que este tema, ¿verdad?, afecta de nuestra sociedad y cómo lo podemos ver a la luz de la palabra del Señor. Vamos a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Yo le invito a que usted abra su Biblia, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 3, ¿verdad? Y vamos a ver acerca de lo que dije de la libertad de religión. Y mientras que usted va buscando ahí, segunda de Timoteo, capítulo 2, yo quiero decirte algo, y es que, ¿verdad?, este tema de la libertad de religión es un tema un poquito complicado. Y muchas personas lo ven de diferentes maneras. Muchas personas ven la libertad de religión como la manera en que lo asimilan o cómo piensan que debe ser. Es que piensan, la libertad de religión es para proteger el derecho de que todos podamos practicar nuestra religión libremente, sin que nadie nos persiga, sin que nadie nos afecte, ¿verdad? Otras personas piensan, no, la libertad de religión es para usarla para mantener al gobierno y a la iglesia separados. Para eso es. Algunos piensan, no, la libertad de religión debería proteger a los dueños de negocios. ¿Por qué? Porque hay dueños de negocios que han sido demandados porque dicen, soy cristiano y no quiero hacer un negocio con esta persona que está creyendo o practicando cosas que yo no apruebo por mi fe. Y así han sido demandados. Entonces algunos piensan que la libertad religiosa es para proteger a estos dueños de negocio. O algunos pueden pensar que la libertad religiosa es para asegurarnos de que tanto los cristianos, pero también los musulmanes y los budistas y todos los demás que crean diferentes cosas tengan las mismas libertades y privilegios, todos por igual. Entonces, hay muchas maneras de mirar este tema de la libertad religiosa, ¿verdad? Pero ¿cómo sentimos nosotros que debe ser la libertad religiosa? ¿Qué nos enseña la palabra acerca de la libertad? Por eso vamos a segunda de Timoteo, ¿verdad? Porque hay muchas opiniones. Pero el concepto de la libertad viene de la palabra de Dios, es bíblico. Entonces vamos a ver segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice, así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad.
Mire, Pablo está llamando a los cristianos allí en Éfeso y les está diciendo a ellos: oren, supliquen a Dios, hagan plegarias. ¿Y por qué les dijo que hagan eso? Les dijo: para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. ¿Por qué está diciendo esto Pablo? Mire, Pablo estaba diciendo esto, estaba pidiendo que oraran para que ellos pudieran tener paz. Quizá no nos damos cuenta, pero Pablo está pidiendo oración para que haya libertad religiosa. ¿Cómo es esto que Pablo está pidiendo oración para que haya libertad de religión? Mire, Timoteo estaba en Éfeso. Pablo le está escribiendo a Timoteo, a la iglesia que está allí con Timoteo en Éfeso. Y Éfeso era una ciudad que estaba controlada por el gobierno romano. Allí se prohibía la religión cristiana. Allí se prohibía practicar la fe libremente. Eran perseguidos los cristianos. Mi hijo estuvo en Éfeso, en las ruinas de Éfeso, hace unos meses atrás con el viaje misionero que fue de aquí, de Fielder, con los estudiantes del grado 12. Y el pastor Jason estuvo allí con ellos y ellos vieron las ruinas de esta ciudad y vieron un símbolo en una pared de un edificio antiguo. Y este era un símbolo clandestino que identificaba a los cristianos, porque ellos se identificaban de maneras secretas, porque era prohibido declarar su fe. Y allí en aquella ciudad de Éfeso, Pablo le está diciendo a Timoteo: oren, ruéguenle a Dios para que ustedes puedan estar en paz y tranquilamente vivir su fe. En otras palabras, oren para que ustedes un día puedan tener la libertad de adorar a Dios sin que nadie les moleste, para que ustedes puedan vivir su vida cristiana de fe y que puedan hacerlo en paz. Pídanle a Dios que les dé esta oportunidad de ustedes un día poder adorar a Dios libremente. Es lo que Pablo les estaba diciendo a ellos. Oren por libertad religiosa, para que tengan libertad de adorar a Dios. Esto es lo que estaba sucediendo allí, y por eso estas palabras de Pablo a Timoteo, ¿verdad? Ellos querían buscar al Señor, pero se les hacía difícil. Mire, este es lo mismo, ¿verdad? Cientos de años más tarde, ese es el mismo pensar que llevó a cientos de personas, peregrinos, que salieran de Europa, especialmente de Inglaterra, a venir a las colonias en Norteamérica, porque buscaban la libertad de religión. Ellos querían ser cristianos y adorar a Dios, pero no querían que el gobierno les dijera cómo tienes que hacerlo y los persiguiera si no lo hacían de esa manera, que era lo que estaba sucediendo en Inglaterra y en muchos otros lugares. Y por eso se comenzó a formar esta nación de los Estados Unidos, donde la gente vino acá buscando la libertad religiosa, porque había una opresión por parte del gobierno y la iglesia que colaboraban juntos en presionar a la gente para que todos hicieran lo mismo, y si no lo hacías te perseguían. Entonces, por eso valoramos la libertad religiosa, porque tienes la libertad de adorar a Dios. Tienes la libertad de orar libremente. Nosotros aquí, hoy en la mañana estamos aquí, estamos cantando y no estamos mirando a la puerta a ver si va a entrar alguien que nos vaya a hacer daño. Estamos adorando, decimos aleluya y no tenemos que mirar a ver si va a llegar un policía que nos va a llevar preso, como lo tienen que hacer algunas personas todavía hoy en algunos países. Existen países en donde si te agarran con una Biblia, te echan 20 años de cárcel. Imagínate eso. No todas partes hay libertad de religión. Entonces nosotros necesitamos entenderla y valorarla. En la sociedad de hoy, ¿verdad? Muchas personas utilizan el argumento de que tenemos libertad religiosa para mantener a la iglesia fuera de las escuelas, para mantener a la iglesia fuera del gobierno, ¿verdad? Tenemos que tener libertad, por lo tanto la iglesia no se puede meter aquí, no se puede meter allá, y usan ese argumento. Otras personas han querido usar la libertad religiosa para decir, ¿verdad? Mi religión no me permite pagar impuestos. Han querido usar la libertad religiosa para decir, mi religión no me permite ponerme las vacunas, por lo tanto no me obliguen a ponerme las vacunas, ¿verdad? Y de mucha manera, ¿verdad? Muchas personas utilizan este argumento de la libertad religiosa para excusarse de cosas, aún hasta de servir en un ejército. Otras personas han utilizado el argumento de la libertad religiosa para silenciar a otra gente. No puedes hablar de tu religión porque estás molestando la libertad religiosa mía.
Entonces, al parecer, muchas veces, muchas personas utilizan la libertad religiosa para oprimir a otros o para simplemente lo que les conviene. Si me conviene a mí, pues entonces la uso. Hay libertad religiosa. Si no me conviene, no, ¿verdad? Entonces, es una espada de dos filos. Depende cómo tú la uses, ¿verdad? O depende, ¿verdad?, de lo que te convenga, pues así la usan algunos. Pero nosotros, mis hermanos, somos ciudadanos del cielo. Como les dije, aquí está nuestro manual. Aquí está nuestra autoridad. Y nosotros, siendo ciudadanos del cielo, somos guiados por la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo debemos nosotros ver la libertad religiosa? ¿De qué manera vemos nosotros esto? Recientemente el pastor Jason hizo una entrevista con un profesor de la Universidad Bautista de Dallas, el doctor Goodyear. Y este hermano, que es un creyente de la palabra y un doctor en ciencias políticas, él se ha hecho investigaciones extensas acerca de la libertad religiosa y cómo la iglesia, ¿verdad?, debe estar pendiente a lo que es la importancia de la libertad religiosa. Y el pastor Jason le hizo varias preguntas, lo entrevistó, pero una de las cosas que este señor dijo que a mí me llamó la atención es que él dice que la amenaza más grande que tiene la libertad religiosa en este país o en cualquier lugar, la amenaza que hay contra la libertad religiosa es grupos de cristianos que promueven que el gobierno se rija por una sola religión y que de esa manera pueda controlar a la sociedad y al gobierno. Entonces, imagínate esto, ¿verdad? Que el gobierno diga mañana, ¿sabes qué? La religión oficial del gobierno es esta y ahora todo el mundo tiene que obedecer y vamos a hacer todas las oficinas y todas las leyes de acuerdo con esto, ¿verdad? Hay algunos grupos que son cristianos o se llaman cristianos y ellos promueven este tipo de visión. Y es peligroso. Es peligroso porque esa libertad de religión en realidad no es tanta libertad, sino que es poner a la gente dentro de un cuadro donde no puedes salir, ¿verdad? Y en la Biblia nos habla de la libertad desde la creación. Yo quiero que vayamos a lo que la palabra nos dice, en los detalles que nos ayudan a entender esto. Si vamos a Génesis capítulo 1, vaya usted conmigo a Génesis capítulo 1. Mire donde comienza la creación. Y en el versículo 26, ¿verdad? Dios ha creado ya para este momento, creó el cielo, creó la tierra, creó las cosas y ahora Dios va a crear al hombre. Y mira cómo la Biblia narra la creación del hombre. Mira, escucha bien estas palabras y mira lo que nos dice aquí. Dice Génesis 1:26, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. ¿Con quién está hablando Dios? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Por eso dice hagamos, son tres en uno, ¿verdad? Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Dice, y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a la imagen de Dios, hombre y mujer los creó. En el contexto narrativo de la creación de Dios, Dios está dejándonos saber cómo Él quiere que funcione la humanidad, ¿verdad? Cuando Dios estaba creando el universo, nadie le estaba diciendo a Él cómo hacerlo. Dios tenía libertad completa creativa. Si Dios hubiese querido hacernos a nosotros con las manos que llegaran hasta el piso, nos hubiera hecho así. Porque Él tenía toda la libertad de crearnos como Él quiere. Algunos dicen que Dios creó primero al hombre y luego a la mujer para que la mujer no le dijera cómo hacer las cosas. Pero eso no es cierto, mis hermanos, eso es una broma. Dios tenía libertad de crear como Él quiere, ¿verdad? Y Dios dice que nos creó a su imagen. Dios nos hizo a nosotros parecidos a Él, a la imagen de Él. Por lo tanto, si somos como Él, Dios quiere que también nosotros tengamos libertad. Que tengamos libertad. Y esto es importante. Porque Dios mismo en su creación está queriendo que nosotros seamos libres. Mire, esto lo podemos ver aún más claro con otro ejemplo en el próximo capítulo de Génesis, donde Dios pone un árbol
específico allí en el Edén, en el jardín del Edén. Mira el capítulo 2 de Génesis. Pásate a la próxima página. Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Mira lo que dice aquí. Dice, de 15 al 17, ¿verdad? Dije, sí. Dios y Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Y yo sé que muchas personas piensan, pero ¿para qué puso este árbol allí Dios? Si no podían comer. No hubieran pecado si Dios no hubiera puesto ese árbol ahí. No hubieran traído condenación a la humanidad, no hubieran traído maldición si Dios no hubiera puesto ese árbol allí. Entonces, ¿para qué puso Dios este árbol allí? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la intención de Dios poner un árbol allí si total no pueden comer de él? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? Para que haya libertad, mis hermanos. Dios no quiso hacer robots que hacen solo lo que Él dice. Dios quiso que el hombre eligiera a Dios. Y Dios hizo al hombre y le puso aquel árbol y le dijo: yo te doy todo. Yo estoy contigo, mira, tienes todo, solamente no comas de este. Y en ese momento Dios le está otorgando al hombre libertad de escoger. Dios acaba de crear al hombre, acaba de hacer cosas maravillosas y le está diciendo: aún así puedes elegir hacer lo que tú quieras. Dios le está dando libertad al hombre de elegir hacer lo que Dios dice, obedecer a Dios, o elegir rechazar lo que Dios dice y hacer simplemente lo que tú quieras. Desde el principio de la creación, Dios le da libertad al hombre de elegir. Y el hombre tiene libertad de decir: ¿sabes qué? Yo elijo rechazar a Dios. Imagínate esto: el creador del universo hace al hombre y le da la opción de que rechace al creador. Tú puedes elegir caminar lejos de Dios, rechazarlo, olvidarte de Él, que no te importe lo que Él diga. Tú puedes elegir eso. De hecho, cientos de miles de personas hoy día eligen eso. Muchos de nosotros por largo tiempo habíamos elegido rechazar a Dios. Y hoy estamos aquí porque un día cambiamos y decidimos elegir aceptar a Cristo. Decidimos elegir someternos a Él, obedecerle a Él, porque nos dimos cuenta de que lejos del Creador la vida no es vida. Dios crea al hombre y le da libertad. El hombre tiene libertad de obedecer a Dios o de irse en contra de Dios. Ustedes ya saben la historia. ¿Qué pasó ahí entonces? Ellos eligieron desobedecer a Dios. Adán y Eva eligieron ir en contra del mandato de Dios, y el costo fue el pecado, la maldición a la humanidad. Pero ese es el costo de la verdadera libertad también, porque Dios les dio completa libertad a ellos, ¿verdad? Yo creo que igualmente aquí en este país donde estamos nosotros ahora, lo que tiene que ver con libertad y con religión, si nosotros queremos que la fe sea verdadera, si nosotros queremos que la fe sea real, entonces no puede ser forzado. No podemos forzar a la gente: tú tienes que creer en esto. La gente tiene que elegir a Dios, pero no podemos forzarle a Dios a las personas. Dios quiere que tú le elijas, pero no forzadamente, sino libremente. Dios te ha dado esa libertad y tú puedes elegir. La pregunta es: ¿qué vas a elegir tú? ¿Verdad? Dios no quiere cristianos a la fuerza. Dios no quiere cristianos robots. La gente tiene que elegir a Cristo, ¿verdad? Tú tienes la opción de elegir a Cristo. Si tú estás aquí hoy, tú tienes la opción de elegir a Cristo, pero también tienes la opción de rechazar a Cristo. Esa es tu opción también. Para que el evangelio tenga impacto en nuestra sociedad, las personas deben tener la libertad de elegir o rechazar a Cristo. Lo que hace que sea valioso, elegir a Cristo es que tú tienes la libertad
de elegir también a Alá y a Buda y a Mohammed y a Chimichurri y aquí a no sé a quién tú te quieras inventar. Tú tienes la libertad de elegir. Lo valioso de elegir a Cristo es que Él se dejó que tú lo eligieras, te dio libertad. Pero tiene que haber esa libertad para tú elegir. Y muchas veces, cuando estudiamos la historia, te vas a dar cuenta que aquellas colonias que llegaron acá y se establecieron, ellos decían, queremos libertad religiosa, pero era libertad religiosa para ellos, no para los demás, para la religión de ellos, no para de los otros. ¿Me entiendes? Por eso todavía hay conflicto. La libertad verdadera permite que la gente elija a Cristo, pero también permite que la gente elija a otra cosa. Eso es una realidad. Lo que pasa es que nos da miedo pensar, pero ¿cómo le vamos a dar libertad a la gente que elija algo que no es cierto o algo que está loco o no sé qué, ¿verdad? Porque la gente puede decir, yo elijo al diablo. Pero el Señor que nos creó, que nos hizo su imagen y nos amó, ha hecho todo lo posible para demostrar su amor, para que tú lo elijas a Él. Para que tú lo elijas a Él. El día de hoy tú puedes elegir al Señor. Creo que por eso nosotros como iglesia debemos valorar y proteger la libertad de religión. Libertad genuina. Debemos luchar por mantener esa libertad. Como creyente del Evangelio, como creyente de la palabra del Señor, tú debes valorar la libertad de religión. Pero hay un detalle importante, mis hermanos. Dice, es que esta libertad religiosa no tiene poder si no fuera por lo que hizo Cristo en la cruz. No, fuera de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ninguna libertad tiene poder. Aun si nosotros viviéramos en una sociedad perfecta donde todas las libertades y el gobierno con la más libertad ¿verdad? Eso no quiere decir que la gente va a elegir a Dios. Tú puedes estar en las condiciones perfectas y eso no quiere decir que vas a elegir servir a Dios, creer en Dios. Puedes estar en el lugar más libre del mundo y estás completamente perdido porque aunque estás supuestamente libre, físicamente, humanamente, eres un esclavo del pecado. Eres un esclavo del reino de las tinieblas, porque cuando tú eres un esclavo del pecado, eres esclavo de Satanás, eres esclavo del reino de las tinieblas. Nosotros somos esclavos muchas veces de nuestro pecado, de nuestros miedos y constantemente elegimos lo contrario a Dios. Miren lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia, Gálatas capítulo 5 versículo 1. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 5 versículo 1. Mire este versículo muy cortito, tiene una verdad muy fuerte. Dice, Cristo nos liberó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténgase firme y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Fíjate, dice, manténgase firme y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. ¿Por qué tú crees que Pablo le está diciendo no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud? ¿Por qué? ¿Por qué la mamá le dice al niño no toques eso? ¿Por qué? Porque está tocando. Por eso. Y Pablo le está diciendo a ellos, no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud, porque es que eso es lo que hacemos, mis hermanos. Nosotros somos propensos a alejarnos de Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa, humana, nos lleva a la rebeldía con Dios. Y buscamos otra vez el yugo de la esclavitud. Dios nos libera, nos perdona, y nosotros ¿qué hacemos? Volvemos a lo mismo. Dios no quiere que tú vivas en un yugo de esclavitud al pecado. La libertad más importante que tú puedes tener es la libertad de tu alma. La libertad en Cristo. La libertad del pecado. Que tú no seas atado más por el enemigo, por sus artimañas. Porque Cristo murió para que tú y yo seamos libres. Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario, habiendo vivido una vida perfecta,
Habiendo vivido una vida sin pecado, siendo completamente inocente, Él tenía la calificación perfecta de lo que quiere decir ser bueno y agradable a Dios. Y siendo Él perfecto, fue a la cruz del Calvario, y en aquella cruz Él cargó en sus hombros el peso de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestro rechazo a Dios, de nuestra rebeldía. Él cargó con ese peso en aquella cruz. Y allí, cuando Él murió y resucitó y venció la muerte, Él recibió autoridad para perdonarte y para librarte de toda esa maldad, para librarte del pecado, para librarte de la muerte. El Señor Jesús se levantó de la muerte, se salió de la tumba y ahora tiene autoridad para borrar tu pecado. Tiene autoridad para otorgarte a ti la rectitud de Él. Que cuando Dios te mira a ti, te ve con la rectitud de Cristo. No porque tú eres bueno, porque Cristo te lo otorgó. ¿Ves la diferencia? Esto es lo que hace el Señor. Mire, mis hermanos, en Cristo tú eres libre de tu pasado. Eres libre de los errores que has cometido. Eres libre de tus faltas. Eres libre del miedo. Eres libre del fracaso. Eres libre del quebranto. Eres libre de la inseguridad. En Cristo nosotros somos libres de la religiosidad. No tenemos que estar tratando de ganarnos el amor de Dios. No tenemos que estar tratando de ganarnos el cielo. En Cristo somos libres. En Cristo tú eres libre. Solo tenemos que poner nuestra fe en Él para que Él nos haga libre. Poner nuestra fe en Cristo. Ese es el detalle. Y bueno, sí, hay opciones en la libertad, mis hermanos. La libertad nos da la opción de elegir o de rechazar a Cristo. Pero yo quiero decirte una cosa. Tú necesitas elegir a Cristo. Si tú quieres ser verdaderamente libre, tú necesitas poner tu fe en Cristo. Todo el mundo tiene fe. La pregunta es, ¿dónde está tu fe? Porque tú puedes poner tu fe en tu carrera. Oh, yo tengo fe, si yo estudié, yo me preparé, yo tengo buena carrera, tengo título, ¿verdad? Tú puedes poner tu fe en eso, a ver cómo te va. Puedes poner tu fe en la gente que te rodea. No, es que yo tengo contactos, yo tengo gente que me ayuda, que me apoya, yo estoy bien. Pon tu fe en muchísimas cosas. Puedes poner tu fe en todas tus riquezas, tus posesiones. Puedes poner tu fe en lo que tú quieras. Pero yo quiero invitarte hoy a que tú pongas tu fe en Cristo. Porque Él es el único que entregó su vida por ti. El creador del universo, que estaba ahí desde la creación, creándote a su imagen. Se bajó de su trono, se hizo hombre y fue a una cruz, siendo inocente, a pagar el precio de nuestra rebeldía, porque elegimos rechazar a Dios con nuestras vidas, con nuestros pecados, con nuestra desobediencia. Sin embargo, Él dice, aún así yo te elijo a ti. En el día de hoy yo quiero invitarte a que tú utilices la libertad que tienes hoy de elegir para que elijas a Cristo. En un momento aquí van a haber personas listas para orar contigo, orar por ti y ayudarte a dar un paso. Si tú necesitas hoy decir, yo elijo, yo escojo decir, quiero poner mi fe en Cristo hoy. Tú puedes hacerlo. Quizá tú has estado viniendo aquí a la iglesia, has estado escuchando y Dios ha estado tocando tu corazón, pero cada vez que yo invito, tú te dices, ay no, es que no me atrevo, no sé. O hay algo que te detiene. Pero yo quiero decirte, mira, si Dios ha estado tocando la puerta de tu corazón, lo más lindo que tú puedes hacer es decirle, sí Señor, abre esa puerta y decirle, te elijo dejar de entrar en mi vida. Así que en un momento aquí van a haber líderes, pastores listos para orar por ti, ayudarte a poner tu fe en Cristo. De igual manera tienes la libertad de adorar a Dios mientras cantamos. Tienes la libertad de declarar tu fe públicamente. Mire, cada vez que una persona se bautiza y se mete en esa agua y declara su fe en Cristo, está haciéndolo libremente, porque tienes la libertad de declarar tu fe delante de los demás sin miedo a que venga la policía a llevarte. Tienes libertad en Cristo. El día de hoy tú puedes dar un paso de obediencia en bautismo. Y ese Dios que te ama y que te dio libertad, aún te da esta libertad para venir o no venir a Él.
Mire, muchas veces nosotros elegimos enfrentar un problema sin venir a Dios, sin venir a decirle, Dios, te necesito. Dios, estoy pasando por una crisis, te necesito. A veces elegimos buscar a un amigo, buscar un segundo trabajo, llamar a una persona. Elegimos todo menos venir al Señor y decirle, Dios, aquí estoy quebrantado, no puedo más, ayúdame. Algunos de ustedes necesitan elegir traer su petición a Dios. Elegir no volver a aquel yugo de esclavitud porque Cristo te hizo libre. Mira, aquí hay personas listas para orar por ti. En esta mañana yo te voy a invitar a que tú respondas al Evangelio de Jesucristo. Te invito a que estés de pie, iglesia, y mientras cantamos, tú tienes la oportunidad de responder al Evangelio según el Señor toca tu corazón. Hagamos eso ahora. Gracias por ver el canal de YouTube de Iglesia Fielder. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para saber cuando estamos en vivo o publiquemos nuevo contenido. Estamos ansiosos por verte la próxima vez.